Hola, soy Mateo. Mi propia familia me echó de la boda de mi hermana gritándome que los pobres no son bienvenidos aquí. En ese instante, comprendí que para ellos el dinero siempre pesaría más que la sangre. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada precisamente las personas que más deberían amarte? Antes de contarte cómo mi madre me empujó físicamente para sacarme por la puerta, mientras 200 invitados me observaban con lástima, déjame un comentario diciendo ¿desde dónde me ves? Y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando, 30 minutos después, me llamaron para que volviera, pero esta vez como el dueño de la mansión de la que me acababan de expulsar. La boda de mi hermana Sofía se celebraba en una de esas mansiones extravagantes de Coral Gables, en Miami, un lugar donde cada metro cuadrado grita estatus. Desde que recibí la invitación, sentí esa vieja y conocida presión en el pecho. Para mi familia, mi padre Carlos, mi madre Isabela y la propia Sofía, la vida era un escenario, y la única obra que les interesaba era la que demostraba su superioridad económica. Mi modesto apartamento en Kendall, mi coche de segunda mano y mi trabajo como programador de software, del que nunca hablaban, eran para ellos la prueba irrefutable de mi fracaso. No tenían ni la más remota idea de que esa vida modesta era una elección, una fachada que ocultaba una realidad que sus mentes materialistas jamás podrían concebir. Llegué solo, conduciendo mi viejo sedán que, comparado con la flota de Teslas, Porsches y Mercedes que abarrotaban el estacionamiento, parecía una reliquia de un mundo olvidado. Me había puesto un traje sencillo pero elegante, de corte moderno y tela de buena calidad, pero sabía que no importaba. Para ellos, si no llevaba una marca visible y ostentosa, era simplemente un trapo barato. Al bajar del coche, sentí las miradas de los acomodadores, una mezcla de sorpresa y condescendencia. Era el mismo juicio silencioso que había recibido de mi familia durante toda mi vida, solo que ahora se manifestaba en los rostros de extraños. Recordé la última cena familiar, cuando mi padre, al verme llegar, le dijo a mi madre en un susurro que creyó que yo no escuché. Al menos podría lavar el coche antes de venir a nuestra casa. Mi padre, Carlos, fue el primero en verme cuando me acerqué a la imponente entrada de la mansión. Su sonrisa ensayada para los invitados se desvaneció al instante, reemplazada por una mueca de puro desdén. Se apartó de un grupo de socios y caminó hacia mí con esa rigidez en los hombros que siempre precedía a una reprimenda. «Mateo», dijo en voz baja pero cortante, «¿qué haces aquí vestido así? Pareces un camarero que se equivocó de entrada. ¿No podías por una vez en tu vida hacer un esfuerzo? Es el día más importante de tu hermana». Cada palabra era una pequeña aguja, diseñada para desinflar cualquier pizca de confianza que pudiera tener. No me miraba a mí, sino a mi traje, a mis zapatos, a mi existencia entera, como si fuera una mancha en su lienzo perfecto. Sentí la humillación recorrer mi cuerpo como una descarga eléctrica, pero algo dentro de mí ya no se rompía de la misma manera. Durante años, sus críticas me habían destrozado, me habían hecho dudar de mi propio valor. Pero esa noche, mientras su desprecio me golpeaba, una extraña calma comenzó a formarse en mi interior. Pensé en mi socio, Diego, y en la empresa que habíamos construido desde cero, en las noches sin dormir, en los contratos millonarios que habíamos cerrado y que mi familia ignoraba por completo. Mi mano se deslizó instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba mi teléfono. Mi conexión con ese otro mundo, mi mundo real, donde mi valor no se medía por la marca de mi ropa, sino por el ingenio de mi código. Un recuerdo fugaz cruzó mi mente, tan vívido que casi pude oler el café de esa mañana. Hacía unos meses, mi familia había visitado mi apartamento por primera vez en años, una visita forzada por algún compromiso social. Recuerdo a mi madre paseando la vista con desaprobación, a mi padre criticando el tamaño del balcón y a Sofía haciendo un comentario sarcástico sobre mis muebles de estudiante. Ninguno de ellos se detuvo a mirar el cuadro que colgaba en la pared principal de mi sala, una impresión enmarcada de los planos arquitectónicos originales de una vieja mansión de Coral Gables. Habían estado parados justo frente a él,
frente a los planos de la misma mansión donde nos encontrábamos ahora, y no lo habían visto. Estaban demasiado ocupados juzgando mi sofá como para notar la prueba de mi éxito colgada a plena vista. Mi madre, Isabela, y mi hermana, Sofía, se unieron a mi padre en la entrada, creando un frente unido de decepción familiar. Sofía, envuelta en miles de dólares de seda y encaje, me miró como si fuera un insecto que se había colado en su banquete. «Mateo, por favor», siseó, su voz llena de un dramatismo exagerado. «Vas a arruinar las fotos. Javier y su familia están a punto de llegar. No quiero que te vean así». Mi madre, como siempre, actuó como el eco de mi padre. No me defendió. En su lugar, me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. «Hijo, tu padre tiene razón. Esto es inapropiado. Quizás deberías irte y volver más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya estén dentro». Su intento de suavizar el golpe solo lo hizo más doloroso, una traición envuelta en falsa preocupación. Fue entonces cuando mi padre perdió la paciencia. Su rostro se enrojeció de ira, no por mí, sino por la vergüenza que mi presencia le causaba frente a sus amigos adinerados, que ahora empezaban a mirar con curiosidad. Levantó la voz, asegurándose de que todos a su alrededor pudieran escucharlo. «Te dije que no eras bienvenido si venías a hacer el ridículo. Los pobres no son bienvenidos aquí. Lárgate». La frase resonó en el aire, seguida de un silencio sepulcral. 200 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí que el mundo se encogía, que el aire se volvía denso. Y entonces el golpe final. Mi madre, la mujer que me dio la vida, me empujó con ambas manos hacia la salida. No fue un empujón suave, fue un acto de expulsión, definitivo y brutal. Detrás de ella, escuché la risa ahogada de mi hermana. Un sonido que se grabó a fuego en mi memoria. Me encontré de nuevo afuera, en el camino de entrada, mientras las pesadas puertas de madera se cerraban a mi espalda, amortiguando el sonido de la música y las risas. Por un momento me quedé inmóvil, paralizado por un shock tan profundo que anulaba cualquier otra emoción. El dolor vendría después. En ese instante, solo había un vacío helado. El guardia de seguridad me miró con una mezcla de lástima y confusión, sin saber qué hacer. No corrí, no grité, simplemente me di la vuelta. Crucé la calle lentamente y me senté en un banco de piedra bajo la sombra de una palmera. Desde allí tenía una vista perfecta de la fachada iluminada de la mansión, mi mansión. La fiesta continuaba sin mí, sin saber que el dueño del escenario acababa de ser expulsado de su propia obra. Sentado en ese banco de piedra, el frío del mármol se filtraba a través de la tela delgada de mi pantalón, un frío que parecía emanar desde mi propio pecho. Observaba las siluetas que se movían detrás de los ventanales iluminados de la mansión, figuras borrosas de risas y celebración. Mi familia. Veía a mi padre dar una palmada en la espalda a un invitado, a mi madre ajustar el velo de Sofía, a mi hermana sonreír para una foto. Para ellos yo ya no existía. Me habían borrado de la escena, con la misma facilidad con la que se desecha una servilleta usada. La humillación inicial, aguda y paralizante, comenzaba a transformarse en una brasa ardiente en el fondo de mi estómago. No era solo dolor, era una rabia fría y lúcida. La rabia de quien finalmente entiende que ha estado intentando abrir una puerta que siempre estuvo cerrada con llave. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un zumbido insistente que me devolvió al presente. Era un mensaje de Diego, mi socio. «Todo listo, hermano. El acuerdo con la firma de Zurich está cerrado. Somos oficialmente internacionales. ¡Celébralo!». Leí las palabras una y otra vez. En la pantalla de mi teléfono, yo era un triunfador, un innovador, el cofundador de una empresa que acababa de dar un salto gigantesco. A 100 metros de distancia, en esa mansión que era mía, yo era un paria, un fracasado expulsado por no llevar la ropa adecuada. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Esas dos realidades, la de ellos y la mía, no podían coexistir. Esa noche, una de ellas tenía que morir, y por primera vez en mi vida sentí con una certeza absoluta que no sería la mía. Un recuerdo amargo se abrió paso en mi mente, tan nítido como si estuviera sucediendo de nuevo. La Navidad de hacía 2 años.
Había pasado meses investigando y ahorrando para comprarle a mi padre un reloj suizo de una marca de prestigio. No era un Rolex, pero era una pieza de ingeniería y elegancia. Recuerdo la emoción que sentí al dárselo, la esperanza infantil de que por fin viera mi esfuerzo. Él lo tomó, lo observó por un segundo y forzó una sonrisa. «Gracias, Mateo, eso es bonito». Lo guardó en su caja y nunca más lo vi en su muñeca. Unas semanas después, en una cena, no paraba de exhibir el ostentoso reloj que Javier, el prometido de Sofía, le había regalado. Mi regalo y por extensión mi esfuerzo había sido juzgado y descartado en menos de 10 segundos. Con Sofía la dinámica era diferente, pero igual de hiriente. Su indiferencia era su arma. Cuando nuestra primera aplicación empezó a generar ingresos serios, intenté compartir mi emoción con ella. Le mostré las gráficas de crecimiento en mi laptop. Le expliqué cómo el algoritmo que yo había diseñado estaba funcionando. Ella ni siquiera apartó la vista de su teléfono. «Qué bien, Mateo», dijo con un bostezo mal disimulado, mientras le daba me gusta a la foto de una influencer en un yate. «Oye, ¿viste los zapatos que me compró?» «Javier, son de edición limitada». En ese momento, comprendí que mi mundo, un universo de lógica, código y creación, era invisible para ella. Si no se podía usar, fotografiar para Instagram o presumir en una fiesta, simplemente no existía. La rabia en mi pecho comenzó a cambiar de forma, a enfriarse y solidificarse, hasta convertirse en una determinación de acero. Ya no era el niño que buscaba la aprobación de su padre, ni el hermano que anhelaba la atención de su hermana. Era un hombre al que le habían mostrado, de la forma más cruel posible, cuál era su verdadero lugar en sus vidas. Ninguno. Volví a mirar la mansión, pero esta vez mi perspectiva había cambiado. Ya no veía el escenario de mi humillación. Veía mis paredes, mi techo, mi inversión. Pensé en el contrato de alquiler que habían firmado a través de una empresa de gestión de propiedades de lujo. Un documento legal que los convertía en mis inquilinos por una noche. La ironía era tan perfecta, tan poética, que el dolor empezó a ceder terreno a una sensación de poder inminente. Abrí la galería de fotos de mi teléfono y busqué una imagen específica. Allí estaba, la fotografía que le había tomado a los planos arquitectónicos originales de la mansión, enmarcados y colgados en la pared de mi sala. Recordé a mi madre, de pie justo frente a ellos durante esa incómoda visita a mi apartamento, criticando el color de mis cojines. Había estado mirando directamente la prueba de mi éxito, el mapa de mi verdadero poder, y su superficialidad la había cegado por completo. No lo vio, ninguno lo vio. Estaban tan ocupados juzgando la portada de mi libro que nunca se molestaron en leer una sola página. Esa ceguera voluntaria era su mayor debilidad y estaba a punto de convertirse en mi mayor fortaleza. Pensé en Javier, el novio perfecto, hijo de un magnate inmobiliario, educado en las mejores escuelas, con un futuro tan predecible como brillante. No era una mala persona en el sentido estricto de la palabra, era simplemente un reflejo de su entorno, un hombre que nunca había tenido que luchar por nada y que, por lo tanto, no entendía el valor de la lucha. Las pocas veces que habíamos hablado, me había tratado con esa amabilidad condescendiente que los ricos reservan para el personal de servicio o para los parientes lejanos y sin importancia. Él era el hijo que mi padre siempre quiso, y yo era el error de cálculo, la variable inesperada que no encajaba en su ecuación de estatus y éxito. Las puertas de la mansión se abrieron de nuevo para recibir a otro grupo de invitados. Reconocí a varios socios de mi padre, hombres de negocios con sonrisas afiladas y trajes de miles de dólares. Me los imaginé preguntando por mí. ¿Y Mateo? ¿Dónde está tu hijo? Pude visualizar la respuesta de mi padre, una mentira ensayada para salvar las apariencias. Oh, Mateo está viajando, sí, eso es, explorando sus opciones. Un espíritu libre, ya sabes. Cualquier cosa antes que admitir la verdad, que su hijo no cumplía con sus estándares y que, por lo tanto, había sido desterrado. La reputación social de mi padre era su Dios, y esa noche yo había sido el sacrificio ofrecido en su altar para mantenerlo contento. De repente, una ola de tristeza me golpeó con la fuerza de un puño, disolviendo momentáneamente la coraza de ira y resolución. Recordé cuando era niño y mi padre era mi héroe.
Me llevaba a su oficina los sábados por la mañana y me dejaba sentarme en su enorme silla de cuero, diciéndome que yo podía lograr cualquier cosa que me propusiera. ¿Dónde se fue ese hombre?, me pregunté. ¿En qué momento el padre que me animaba a soñar se convirtió en el juez que me condenaba por no soñar sus sueños? El dolor de esa pérdida, la de un padre que quizás nunca existió realmente, era más profundo que la humillación de esa noche. Fue un duelo silencioso por el hombre que se suponía que debía amarme incondicionalmente. Pero la claridad regresó, tan fría y cortante como un viento de invierno. Ese hombre se había ido, devorado por su propia ambición y su miedo a parecer menos ante los demás. Su amor siempre había sido condicional, una transacción en la que yo nunca tuve la moneda correcta para pagar. Saqué mi teléfono y le respondí a Diego. Todo está bajo control. Disfruta la victoria. Hablamos luego. Presionar enviar se sintió como un acto definitivo, como cerrar una puerta a mi espalda sin intención de volver a mirar atrás. El Mateo que necesitaba su validación se quedó en el pasado, sentado en ese banco. El que se levantaría de él sería alguien completamente diferente, alguien que por fin entendía que su valor no estaba sujeto a la opinión de nadie. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Mi espera ahora tenía un propósito claro. No iba a irrumpir en la fiesta. No iba a gritarles mi verdad. Mi plan era mucho más elegante, mucho más devastador. Simplemente iba a esperar. Conocía a la organizadora de bodas, Eleanor Vance, una mujer obsesivamente detallista. Habíamos hablado varias veces a través de mi gestor de propiedades. Y yo sabía que en el contrato de alquiler había una cláusula que había insistido en incluir. Cualquier cambio imprevisto en la decoración o la logística, por pequeño que fuera, requería la aprobación personal y presencial del propietario. Era una formalidad, pero una que mi familia, en su prisa por asegurar el lugar más exclusivo, había pasado por alto. La injusticia había sido sembrada por ellos, y ahora solo tenía que esperar pacientemente a que la cosecha estuviera lista. El tiempo se estiró, cada segundo goteando con una lentitud exasperante. Media hora se sintió como una vida entera. Sentado en la oscuridad, me convertí en un fantasma, un espectador invisible de una fiesta a la que no solo había sido invitado, sino que, irónicamente, era el anfitrión. La brisa de la bahía traía fragmentos de conversaciones, el tintineo de copas de champán y las notas de una canción de Frank Sinatra. Cada sonido era una aguja que me recordaba mi lugar. Afuera, en el frío, mientras ellos celebraban en el calor de mi propiedad. Pero ya no había dolor en esa exclusión. Había una paciencia gélida, la paciencia de un estratega que ha colocado todas sus piezas en el tablero y solo espera el movimiento equivocado del oponente. Sabía que su obsesión por la perfección sería su ruina, y que la cláusula 27b del contrato de alquiler, esa pequeña línea de texto que mi abogado insistió en incluir, sería el detonante. La rabia inicial se había enfriado, dejando en su lugar una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Mi vida entera había sido una reacción a sus acciones. Estudiar más para impresionar a mi padre, intentar compartir mis logros para conectar con mi hermana, vestirme de cierta manera para encajar con mi madre. Siempre reaccionando. Esa noche, por primera vez, yo era el que actuaba. Ellos eran los que, sin saberlo, estaban reaccionando a una decisión que yo tomé hace 3 años, cuando firmé los papeles de esta mansión. Pensé en la ironía de que me hubieran pagado una suma exorbitante para alquilar un lugar que ya era mío, un dinero que se depositaría en una cuenta que ellos creían inexistente. La transacción financiera, el lenguaje que ellos entendían a la perfección, era la broma más cruel de todas, y ellos eran el chiste. De repente, noté un cambio en la atmósfera. Un leve aumento en el ritmo de las personas que entraban y salían por una puerta lateral, principalmente personal del catering y de la organización. Sus movimientos eran más rápidos, sus gestos más tensos. Vi a un hombre con un auricular hablar con urgencia, señalando hacia el interior del gran salón. Algo no iba bien en el paraíso de Sofía. Una pequeña parte de mí, el hermano herido, sintió una punzada de preocupación, pero fue rápidamente sofocada por la nueva versión de mí mismo, el hombre que había sido empujado y humillado. Este nuevo Mateo
No sentía compasión por la ruina de un espectáculo construido sobre cimientos de desprecio. Simplemente observaba, con el interés clínico de un científico que ve cómo su experimento se desarrolla exactamente como lo había predicho. Entonces ocurrió. 2 invitados, un hombre y una mujer elegantemente vestidos, salieron por la puerta principal, claramente buscando un respiro del ruido. Se detuvieron a pocos metros de mi banco, oculto en la penumbra, para encender unos cigarrillos. «¡Qué desastre con las luces del jardín!», dijo la mujer exhalando una nube de humo. «Eleanor está a punto de tener un ataque de nervios. Dice que el dueño es un excéntrico que insiste en aprobar personalmente cualquier cambio en la propiedad, por estúpido que sea». El hombre se rió. «Típico de los nuevos ricos. ¿Qué clase de persona compra una mansión como esta y pone esas reglas? Carlos debe estar furioso de que la noche perfecta de su hijita se vea empañada por un tecnicismo». No me vieron. Para ellos, yo era solo una sombra más en la noche de Coral Gables, pero sus palabras fueron como una descarga eléctrica. Era el momento. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, la primera sonrisa genuina en horas. No era una sonrisa de alegría, sino de validación. Mi plan, mi pequeña y precisa trampa legal había funcionado. La cláusula no era un capricho de excéntrico, sino un seguro. Un seguro contra la arrogancia de gente como mi familia, que creen que el dinero puede comprarlo todo y doblegar cualquier regla. Me imaginé a Eleanor Vance, la impecable organizadora, corriendo de un lado a otro, su perfecta sonrisa de anfitriona resquebrajándose bajo la presión. Me imaginé a mi padre, rojo de ira no por la felicidad de su hija, sino por la imperfección pública de su evento. La humillación que me habían infligido estaba a punto de regresar a ellos, no con gritos ni insultos, sino con el peso silencioso y aplastante de la burocracia. Mi teléfono permaneció en silencio en mi bolsillo, pero podía sentir su vibración inminente, como el zumbido de la electricidad antes de que caiga el rayo. Cada minuto que pasaba era un tornillo más que se apretaba en su perfecta fachada. No tenía prisa. Dejaría que la situación se cocinara a fuego lento, que la frustración creciera hasta que la llamada no fuera una petición, sino una súplica desesperada. Pensé en Sofía, probablemente ajena al drama logístico, bailando su primer baile con Javier. Por un instante fugaz, sentí lástima por ella. Su día soñado estaba a punto de ser interrumpido, no por mi culpa, sino por la arrogancia que nuestros padres le habían inculcado. Le habían enseñado que el mundo se adaptaba a sus deseos, y esa noche, el mundo, en la forma de un contrato vinculante, le iba a enseñar una lección muy diferente. Finalmente, la pantalla de mi teléfono se iluminó. Un número desconocido de Miami. Deslicé el dedo para contestar y me llevé el teléfono a la oreja, manteniendo la voz deliberadamente tranquila y neutra. ¿Hola? Al otro lado de la línea, una voz de mujer tensa y profesional respondió. ¿Hablo con el señor Mateo Vargas? Soy Eleanor Vance, la organizadora de eventos en la propiedad de Coral Gables. Lamento molestarlo a estas horas, pero tenemos una situación urgente con el sistema de iluminación del jardín principal. Según el contrato, necesitamos su autorización presencial para hacer un ajuste de seguridad. ¿Sería posible que viniera? Su tono era el de alguien que esperaba hablar con un anciano millonario y quisquilloso, no con el joven al que habían echado de la fiesta hacía menos de una hora. «Entiendo», respondí con calma. «Estaré allí en 2 minutos». Colgué y me levanté del banco de piedra. El frío del mármol había desaparecido, reemplazado por un calor que se extendía desde mi pecho hacia mis extremidades. Me ajusté el saco del traje, el mismo que habían llamado barato y ridículo. Ahora se sentía como una armadura. Comencé a cruzar la calle, cada paso deliberado y firme. Las luces de la mansión parecían más brillantes, la música más fuerte. Ya no era un paria que se alejaba de la humillación, era un propietario que regresaba a resolver un problema en su casa. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Estaba a punto de volver a entrar por la misma puerta de la que mi madre me había empujado. Pero esta vez no sería como el hijo fracasado, sino como la única persona que tenía el poder de salvarles la noche. Al llegar a la entrada, el mismo guardia de seguridad que me había visto ser expulsado
Me miró con una confusión total. Su rostro era un poema de incredulidad. Antes de que pudiera decir nada, le dije con una voz tranquila pero firme: «La señorita Vance me está esperando». Él solo asintió aturdido y abrió la pequeña puerta de hierro forjado junto al portón principal. Mientras caminaba por el sendero de piedra iluminado, vi a Eleanor Vance esperándome en los escalones de la entrada. Su rostro mostraba un alivio inmenso al verme, aunque también una pizca de sorpresa al registrar mi apariencia. Claramente, no era el tipo de propietario que esperaba. No me reconoció como el hombre que había protagonizado la escena humillante de hacía un rato. Para ella yo era simplemente la solución a su problema. «Señor Vargas, muchas gracias por venir tan rápido», dijo, extendiendo su mano. Su apretón fue firme, profesional. «La situación es esta. El proveedor instaló una estructura de luces que, según el jefe de bomberos, está demasiado cerca de las palmeras secas. Necesitamos su firma para autorizar el traslado, o tendremos que apagar toda la iluminación exterior». Asentí lentamente, mirando por encima de su hombro hacia el interior del vestíbulo. A través del umbral abierto, pude ver a mi padre hablando acaloradamente con un hombre que sostenía un walkie-talkie. Mi madre estaba a su lado, abanicándose el rostro con la mano, la viva imagen de la ansiedad. Ninguno de ellos me había visto aún. Estaban a punto de descubrir que el problema técnico de su fiesta era la menor de sus preocupaciones. «Por supuesto», le dije a Eleanor. «Guíeme». Mientras seguía a Eleanor Vance por el opulento vestíbulo de mármol, cada paso se sentía como una reivindicación. El mismo suelo que había sentido bajo mis pies mientras era expulsado ahora parecía recibirme con una familiaridad que solo un dueño puede sentir. El aire, antes denso por la humillación, ahora estaba cargado de una electricidad diferente, la de una verdad a punto de estallar. A mi derecha, un enorme arreglo floral casi idéntico al que Sofía había despreciado en una revista hacía meses. A mi izquierda, el murmullo de los invitados ajenos al drama que se gestaba. Mi corazón no latía con nerviosismo, sino con un ritmo constante y metódico, como el de un reloj que finalmente ha llegado a la hora señalada. Mi familia seguía de espaldas a mí, un pequeño grupo de pánico concentrado en medio de una fiesta perfecta. Eleanor me guiaba con una eficiencia nerviosa, su voz un susurro apresurado, mientras explicaba los detalles técnicos del amperaje y los riesgos de incendio. Apenas la escuchaba. Mis sentidos estaban fijos en la figura de mi padre, en la forma en que gesticulaba con frustración, su rostro enrojecido no por la alegría, sino por la ira de que algo en su mundo perfectamente controlado hubiera salido mal. Mi madre se abanicaba frenéticamente con una tarjeta del menú, su mirada yendo de su marido al técnico del evento, buscando una solución que no la hiciera quedar mal ante sus amistades. Y allí estaba Sofía cerca de ellos, con una copa de champán en la mano. Su expresión una mezcla de irritación y aburrimiento, como si el problema de las luces fuera un inconveniente personal diseñado para arruinar sus fotos. Fue mi madre, Isabela, la primera en verme. Su mano, en pleno movimiento de abanico, se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se entrecerraron con una furia fría y afilada. Dejó caer el menú al suelo con un ruido sordo. «Mateo», siseó mi nombre como si fuera una maldición, su voz lo suficientemente alta como para cortar la conversación de mi padre. «¿Qué demonios haces aquí de nuevo? ¿No te ha quedado claro? Llama a seguridad». Su reacción no fue de sorpresa por mi regreso, sino de indignación por mi desobediencia. Para ella, yo no era más que un problema que se negaba a desaparecer, una mancha persistente en su noche de gloria. No vio al propietario, solo al hijo que había desterrado. El grito ahogado de mi madre hizo que mi padre se diera la vuelta bruscamente. Al verme de pie junto a Eleanor, su rostro pasó del rojo de la frustración al púrpura de la rabia. Dio un paso hacia mí, con el índice extendido como si fuera un arma. «Te lo advertí. Te dije que te largaras», bramó, su voz atrayendo la atención de los invitados más cercanos, que empezaron a girarse con curiosidad. «Señorita Vance, ¿por qué este hombre está aquí?» «Le dije al personal de seguridad que no lo dejaran volver a entrar. Sáquenlo de aquí ahora mismo». La ironía era tan espesa que casi podía tocarla.
El inquilino intentando echar al dueño de su propia casa, frente a un público que no entendía nada. Eleanor Vance se quedó paralizada entre nosotros dos, su rostro una máscara de confusión profesional. Fue entonces cuando la organizadora, recuperando la compostura, dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre mi padre y yo. Su voz, aunque temblorosa, fue clara y profesional. «Señor de la Vega, lo siento, pero ha habido un malentendido», dijo mirando a mi padre pero haciendo un gesto hacia mí. «Este es el señor Mateo Vargas. Es el propietario de la mansión. Lo llamé para que viniera a autorizar los cambios en la iluminación, como estipula el contrato». Las palabras flotaron en el aire, suspendidas en un silencio repentino y absoluto. Los rostros de mi padre y de mi madre se congelaron en una expresión de puro shock. Vi cómo la comprensión luchaba por abrirse paso a través de capas y capas de arrogancia y prejuicio, y fracasaba. Era una verdad tan ajena a su universo que sus mentes simplemente no podían procesarla. Mi padre fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada, un sonido hueco y forzado que no contenía ni una pizca de humor. «¿El propietario, él?», se burló señalándome con un desdén que ya no me hería. «Señorita Vance, no sé qué clase de broma es esta, pero no tiene gracia. Este chico», y escupió la palabra chico como si fuera un insulto, «vive en un apartamento miserable y conduce un coche que se cae a pedazos. Es mi hijo, y es un fracasado. Ahora haga su trabajo y sáquelo de aquí». Su negación era tan completa, tan absoluta que casi sentí lástima por él. Estaba tan atrapado en la jaula de sus propias percepciones que era incapaz de ver la puerta abierta justo frente a sus narices. Su humillación hacia mí, su arma predilecta, ahora era su escudo contra una realidad insoportable. No dije nada, no había necesidad. Mi calma era mi respuesta. Mientras mi padre despotricaba, saqué mi teléfono del bolsillo. El mismo gesto que había hecho horas antes en la soledad del banco de piedra. El tacto frío del metal en mi mano me ancló. Me recordó quién era yo en ese momento. Desbloqueé la pantalla y abrí la galería de fotos, deslizando el dedo con una calma deliberada, hasta encontrar la imagen que buscaba. La fotografía nítida y detallada de los planos arquitectónicos originales, enmarcados y colgados en la pared de mi sala. La prueba definitiva. No la mostré todavía. Simplemente sostuve el teléfono en mi mano, con la pantalla iluminada, esperando el momento perfecto. Dejé que su incredulidad alcanzara su punto máximo, que su arrogancia se inflara hasta que estuviera a punto de estallar. Atraída por la tensión palpable, Sofía se acercó, su rostro una máscara de enfado. «¿Qué está pasando aquí?» «Están haciendo una escena», se quejó mirando de mi padre a mí. «Mateo, ¿qué has hecho ahora? Siempre tienes que ser el centro de atención. Me estás arruinando la boda». Sus palabras, tan predeciblemente egocéntricas, apenas me rozaron. Su mundo se reducía al perímetro de su fiesta, a la perfección de su vestido y a la opinión de sus invitados. La idea de que pudiera haber una realidad más grande, una en la que su hermano fracasado tuviera algún tipo de poder, era tan inconcebible para ella como para mis padres. Los tres formaban un frente unido de ceguera voluntaria, una fortaleza de negación que yo estaba a punto de demoler con un solo toque en una pantalla. Ignorando por completo el drama familiar que se arremolinaba a mi alrededor, me volví hacia Eleanor Vance. Mi voz era tranquila, pero resonó con una autoridad que ninguno de los presentes, incluyéndome a mí mismo, me había escuchado usar antes. «Eleanor, el problema no es el amperaje, es la distribución del peso en la estructura de soporte. El proveedor usó anclajes para césped en una zona donde el sistema de riego ablandó el terreno. Muevan la estructura 3 metros hacia el oeste, donde la base es de grava compactada. No necesitan mi firma para eso, solo sentido común», le dije, señalando hacia el jardín a través del ventanal. Por un instante, todos se quedaron en silencio, sorprendidos no por lo que dije, sino por cómo lo dije, como alguien que conocía cada centímetro de su propiedad. El rostro de mi padre cambió. La ira dio paso a una vacilación, a una primera y diminuta grieta en su armadura de certeza. Mi conocimiento específico sobre la infraestructura del jardín era algo que no podía descartar como una broma.
Mi madre miraba de mí a mi padre, su ansiedad ahora teñida de una confusión aterradora. Sofía simplemente se quedó boquiabierta, sin palabras por primera vez en su vida. Había cambiado el campo de batalla. Ya no era una discusión sobre mi identidad, sino una demostración de mi autoridad. Los miré a los tres, a las personas que habían definido toda mi vida por mis supuestas carencias, y sentí como el último vestigio de dolor se evaporaba. Ahora, dije, mi voz bajando a un tono más personal y cortante, mientras mis ojos se clavaban en los de mi padre. Primero arreglaremos las luces. Después, usted y yo tenemos que hablar sobre los términos de su contrato de alquiler. La frase sobre el contrato de alquiler quedó suspendida en el aire del vestíbulo, absorbiendo todo el sonido a su alrededor. La música lejana, las conversaciones, el tintineo de las copas, todo se desvaneció en un silencio denso y pesado. Vi el rostro de mi padre Carlos contraerse. La furia se evaporó, reemplazada por una confusión tan profunda que parecía desorientarlo físicamente. Su cerebro, programado para un mundo de jerarquías claras basadas en el dinero y el poder, simplemente no podía procesar mis palabras. Mi madre, Isabela, se aferró a su brazo como si estuviera a punto de desmayarse, su boca abierta en un grito silencioso. El mundo que habían construido con tanto esmero, un castillo de naipes de apariencias y estatus, comenzaba a temblar sobre sus cimientos. Mi padre finalmente logró hablar, pero la voz que salió no era la suya. Era el eco hueco de un hombre cuya autoridad acababa de ser aniquilada. ¿Contrato? ¿Qué estás diciendo, Mateo? Deja de decir estupideces y lárgate de una vez. Su amenaza era una súplica disfrazada, un intento desesperado por aferrarse a la realidad que conocía. Buscó con la mirada a Eleanor Vance, esperando que ella desmintiera mi locura, que restaurara el orden natural de su universo. Pero Eleanor solo me miraba a mí, sus ojos profesionales ahora llenos de una mezcla de asombro y pavor, esperando mis órdenes. En ese simple intercambio de miradas, el poder en la sala se había transferido de forma visible e irrevocable. Él ya no era el cliente, yo era el dueño. Con una calma que sentía nacer en lo más profundo de mi ser, levanté mi teléfono. No lo hice con arrogancia, sino con la simpleza de quien presenta una evidencia irrefutable. Giré la pantalla hacia él. «Quizás esto te refresque la memoria, papá», dije en voz baja. Estaba colgado en la pared de mi sala la última vez que fuiste a criticar mis muebles. En la pantalla brillaba la fotografía nítida de los planos arquitectónicos originales de la mansión, enmarcados con elegancia. El primer gran pago de una deuda emocional. Con un simple movimiento de mi pulgar, hice zoom en la esquina inferior derecha, en el cajetín de información donde, bajo el título Propietario, se leía claramente mi nombre completo, Mateo Vargas. La prueba no era una acusación, era un hecho tan frío y sólido como el mármol bajo nuestros pies. El color abandonó el rostro de mi padre. Lo vi retroceder un paso, un movimiento involuntario como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, pero sabía que su mente estaba en mi apartamento. En ese momento en que su desdén lo había cegado, ante la verdad que colgaba frente a él, la fotografía que había ignorado, el símbolo de un éxito que se negó a ver, era ahora el veredicto de su fracaso como padre. A su lado mi madre finalmente dejó escapar un sonido, un gemido ahogado que pareció rasgarle la garganta. Sus manos volaron a su boca, sus ojos desorbitados reflejando el terror de una mujer que ve cómo su mundo se derrumba en tiempo real. La vergüenza que tanto temían no había venido de mi traje barato, sino de su propia y monumental ceguera. Fue entonces cuando Sofía, mi hermana, finalmente conectó las piezas. El velo de su egocentrismo se rasgó, y la realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. Su enfado se transformó en un pánico puro y visceral. No puede ser», balbuceó, las lágrimas comenzando a trazar surcos negros en su maquillaje de miles de dólares. «Mateo, por favor, no. Es el día de mi boda. No puedes hacerme esto». Su súplica, tan predeciblemente egoísta, no era por el daño que me habían hecho, sino por la mancha que esto supondría en su perfecto álbum de fotos. En ese instante, cualquier atisbo de duda que pudiera haber tenido se desvaneció. No estaba destruyendo a mi familia.
Simplemente estaba dejando de sostener el espejo que reflejaba sus mentiras. Ignoré su llanto y me dirigí a Eleanor Vance, quien observaba la escena con una expresión de horror profesional. Mi voz salió firme, un ancla en medio de la tormenta emocional. Eleanor, por favor, coordine con su equipo para mover la estructura de iluminación 3 metros hacia el oeste. La base de grava es más segura allí. La seguridad de los invitados es la prioridad. Al darle una orden clara y lógica, no solo resolvía el problema técnico, sino que reafirmaba mi autoridad de una manera que ninguna discusión podría lograr. Estaba tomando el control, no solo de mi propiedad, sino de la narrativa de mi propia vida. Mi familia se había convertido en un problema secundario que debía ser gestionado. Con la logística resuelta, volví a centrar mi atención en ellos. El silencio se había extendido por todo el salón. La música se había detenido por completo. Decenas de invitados nos observaban, sus rostros una mezcla de curiosidad y conmoción. Miré a mi padre. El hombre imponente que me había expulsado se había encogido, reducido a una figura pálida e impotente. El contrato de alquiler, repetí, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Lo firmaron a través de una empresa de gestión llamada Gables Luxury Estates. Esa es mi empresa. El dinero que pagaron por alquilar este lugar, $150,000, se depositó esta mañana en mi cuenta. El segundo pago, la cifra, el lenguaje que ellos veneraban, fue el golpe de gracia. Era la humillación definitiva. Me habían pagado para que les permitiera humillarme en mi propia casa. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados más cercanos. $150,000. El número flotaba en el aire, cargado de un significado nuevo y terrible para mi familia. Era la prueba irrefutable de la magnitud de su error. Mi madre se dobló ligeramente, como si el peso de esa revelación fuera demasiado para soportar. Sofía sollozaba abiertamente, su rostro enterrado en las manos de Javier, su prometido, quien me miraba por encima de su cabeza, con una expresión que nunca antes había visto en él. Una mezcla de shock, miedo y un respeto a regañadientes. El hijo fracasado, la vergüenza de la familia. Acababa de demostrarles que el juego que ellos creían dominar tenía reglas que ni siquiera conocían. Con la verdad expuesta y el poder completamente en mis manos, me dirigí a la audiencia silenciosa. Levanté la voz, no para gritar, sino para que todos me escucharan con claridad. Mi tono era el de un anfitrión tranquilizando a sus invitados. Les pido disculpas a todos por esta interrupción. Por favor, continúen disfrutando de la velada. La comida y la bebida están servidas. Consideren esta noche como un regalo de mi parte. Las palabras eran amables, pero el mensaje subyacente era devastador para mi familia. Yo era el anfitrión. Ellos eran mis invitados, y mis padres y mi hermana. Ya no eran ni siquiera eso. Eran simplemente los antiguos inquilinos, cuyo tiempo en mi propiedad estaba a punto de terminar. Finalmente, volví mi mirada hacia ellos tres. El padre que me había despreciado, la madre que me había empujado, la hermana que se había reído de mí. Ya no sentía ira ni siquiera dolor, solo un vacío profundo y una tristeza infinita por lo que nunca tuvimos. Mi única condición, dije, cada palabra cayendo como una sentencia, es que ustedes tres abandonen mi propiedad antes de que el reloj marque la medianoche. Este es el último regalo que recibirán de mí. No era una petición, no era una negociación, era el final, el cierre definitivo de un capítulo de mi vida escrito con su desprecio y mi dolor. Sin esperar una respuesta, sin darles la oportunidad de suplicar o insultar, me di la vuelta. Caminé a través de la multitud de rostros atónitos, más allá del personal que ahora me miraba con un respeto temeroso, y me dirigí hacia las mismas puertas de las que había sido expulsado. No miré hacia atrás. No necesitaba ver sus rostros destrozados para saber que había ganado. Mi victoria no estaba en su humillación, sino en mi liberación. Cuando las pesadas puertas de madera se cerraron a mi espalda, el sonido no fue de exclusión, sino de libertad. Dejaba atrás un escenario de opulencia y falsedad, y a los actores que ya no tenían ningún poder sobre mí. Estaba solo en la noche, bajo las estrellas, y por primera vez en mi vida, me sentía completo. Al salir de la mansión, el aire nocturno de Miami me pareció diferente, más limpio.
Cada paso que daba sobre el asfalto, alejándome del ruido de la fiesta, que se desmoronaba a mis espaldas, era como si me quitara una capa de un peso que había cargado durante 26 años. No sentía euforia ni un deseo de venganza satisfecho. Sentía una calma abrumadora, una quietud profunda que se instalaba en el vacío que antes ocupaba la necesidad de su aprobación. Llegué a mi viejo sedán, el coche que tanto habían despreciado, y al sentarme al volante la llave en el contacto se sintió como el gesto más liberador de mi vida. No era un escape, era un comienzo. Mientras me alejaba por las calles silenciosas y arboladas de Coral Gables, vi por el retrovisor cómo las luces de la mansión parpadeaban una última vez antes de desaparecer. Y con ellas desapareció mi pasado. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Esperaba una avalancha de llamadas furiosas, mensajes llenos de reproches o intentos de manipulación, pero mi teléfono permaneció mudo. El silencio de mi familia era más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de la derrota, del orgullo herido hasta un punto sin retorno. La única comunicación que recibí fue un mensaje de texto de Diego a la mañana siguiente. ¿Estás bien, hermano? Vi las noticias en un blog de chismes de Miami. Llama cuando puedas. Le respondí con un simple «estoy mejor que nunca». Y era verdad. En mi modesto apartamento, el mismo que ellos habían ridiculizado, el sol entraba por la ventana y todo se sentía en su lugar. Por primera vez, mi hogar no se sentía como una estación de paso hacia un éxito que ellos pudieran reconocer, sino como mi santuario, el único lugar donde mi valor nunca había estado en duda. A la semana siguiente, tomé una decisión sobre el dinero. Los $150,000 del alquiler seguían en mi cuenta, una suma que para ellos representaba el pináculo del éxito, pero que para mí se había convertido en el símbolo de su transacción más sucia. No lo quería. Conservarlo se sentiría como aceptar un pago por mi dolor. Después de investigar un poco, transferí la cantidad íntegra a una fundación local de Miami que ofrece becas universitarias a jóvenes de bajos recursos que quieren estudiar carreras de tecnología. Envié el comprobante de la donación por correo certificado a la oficina de mi padre sin ninguna nota. No era un acto de generosidad para impresionar a nadie, sino una declaración final. Mi riqueza, la que yo construí, se usaría para crear oportunidades, no para comprar estatus ni para financiar humillaciones. Unos días después, recibí una llamada de Eleanor Vance. Su voz era formal, pero pude detectar un matiz de asombro. Me informó que mis antiguos inquilinos, como los llamó diplomáticamente, habían desalojado la propiedad a las 11:47 p.m. de la noche de la boda. Describió la escena de forma escueta. Una salida silenciosa, casi fúnebre, bajo la mirada atónita de los invitados que quedaban. El novio, Javier, se había ido por su cuenta media hora antes. La boda soñada de Sofía se había convertido en un espectáculo de vergüenza pública. Colgué el teléfono sintiendo no placer, sino una profunda melancolía. Había ganado, sí, pero el precio había sido la confirmación de que la familia que yo había anhelado nunca existió realmente. La victoria se sentía como pararse solo en la cima de una montaña después de una avalancha que se había llevado todo lo demás. La vida de Sofía, como supe mucho después a través de un antiguo amigo en común, se deshizo con la misma rapidez con la que se había construido su fachada. Javier, cuya familia valoraba la reputación por encima de todo, rompió el compromiso una semana después del desastre. La humillación pública fue demasiado para su linaje. Sin el respaldo financiero y social de los de la Vega, Sofía se encontró a la deriva, en un mundo que ya no la adoraba. Su estatus, su única moneda de cambio, se había devaluado por completo. No sentí alegría por su caída. Sentí una lástima lejana por la chica que podría haber sido si no la hubieran moldeado, para creer que su valor residía únicamente en las etiquetas de su ropa y en el apellido de su marido. Un mes después de la boda, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi madre. Su voz era irreconocible, despojada de su arrogancia frágil y temblorosa. No se disculpó. En su lugar, comenzó un monólogo entrecortado sobre cómo la familia estaba destrozada, cómo la reputación de mi padre estaba por los suelos y cómo yo, su hijo,
tenía la obligación de arreglarlo. La sangre es la sangre, Mateo, me dijo, y en esa frase escuché toda una vida de amor condicional. Escuché en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, solo hubo un largo silencio. «Adiós, mamá», dije suavemente y colgué. No con ira, sino con la certeza de que estaba cortando el último hilo de una soga que me había estado asfixiando lentamente desde que nací. No hubo más llamadas. Mi padre, Carlos, nunca llamó. Pero 2 meses después, se presentó sin avisar en el vestíbulo del edificio de oficinas donde estaba nuestra empresa. El guardia de seguridad me llamó y bajé a recibirlo. Estaba más delgado, con ojeras profundas que su traje caro no podía disimular. Intentó adoptar su vieja postura de autoridad, pero sus hombros estaban caídos. No me pidió perdón. Me acusó de haberlo destruido, de haber traicionado a mi propia familia. Esperó a que yo reaccionara, a que gritara, a que le diera la pelea que él necesitaba para sentirse poderoso de nuevo. En lugar de eso, lo miré a los ojos y le dije con total calma: «Ustedes destruyeron a la familia hace mucho tiempo. Yo solo dejé de fingir que no me había dado cuenta». Se quedó sin palabras. Le di la espalda y volví al ascensor. Fue la última vez que lo vi. Pasaron 2 años. Vendí la mansión de Coral Gables. Era una inversión brillante, pero se había convertido en un mausoleo de malos recuerdos. El dinero de la venta lo reinvertí en mi empresa, que ahora tenía oficinas en 3 continentes. Me mudé a un penthouse en Brickell, un lugar que elegí no por su estatus, sino por la vista del océano, que me recordaba que el mundo es vasto y lleno de posibilidades. Vivo una vida tranquila, definida por mi trabajo, por mis pocos pero leales amigos, y por la paz que proviene de saber exactamente quién soy, sin necesidad de que nadie más lo valide. Mi familia, para mí, ya no es una herida abierta, sino una cicatriz pálida, un recordatorio de dónde vengo, pero ya no el mapa que dicta hacia dónde voy. A veces, cuando miro el horizonte desde mi balcón, pienso en ellos, no con odio, sino con una distancia casi clínica. Carlos e Isabela se mudaron a una comunidad más pequeña, lejos de los círculos sociales que antes dominaban. Sofía, según supe, trabaja en una boutique de lujo, vendiendo a otras mujeres la misma vida de apariencias que a ella se le escapó de las manos. Nunca buscaron una reconciliación y yo nunca la ofrecí. Mi liberación no fue un acto de venganza, fue un acto de autopreservación. Me elegí a mí mismo por encima de su versión de lo que yo debía ser, y en esa elección encontré un tipo de riqueza que ellos nunca entenderán: la libertad de ser, simplemente yo. Al final del día, la lección que me dejó esa noche no tuvo nada que ver con el dinero ni con la mansión, ni siquiera con la satisfacción de ver sus rostros descompuestos. La verdadera lección, la que me ha acompañado desde entonces, es que pasamos demasiado tiempo de nuestras vidas buscando la validación en las fuentes más secas, esperando que personas que son incapaces de ver su propio valor puedan reconocer el nuestro. El problema nunca fue mi traje, ni mi coche, ni mi apartamento. El problema era que yo medía mi valor con la regla rota que ellos me habían dado. El momento en que dejé de usarla, el momento en que entendí que mi valía no era un tema de debate, fue el momento en que realmente me volví libre, mucho antes de que ellos supieran que yo era el dueño de nada. Esa noche también me enseñó una verdad fundamental sobre la familia. La familia no es solo la sangre que compartimos, sino el respeto que nos damos. Es el espacio seguro donde puedes ser tú mismo sin miedo a ser juzgado, donde tus logros son celebrados sin importar su tamaño, y donde tu presencia es un regalo, no una obligación o una vergüenza. Me di cuenta de que, mientras yo suplicaba por migajas de afecto en una mesa opulenta, tenía un verdadero banquete de apoyo esperándome en otro lugar, con personas como mi socio Diego, que creyeron en mí cuando yo solo era un chico con una idea y un teclado. A veces, la familia que eliges es la que finalmente te salva de la familia en la que naciste. Mucha gente podría pensar que mi victoria fue financiera, que les demostré mi poder a través del dinero. Pero se equivocarían. El dinero fue simplemente el idioma que ellos entendían, la única forma en que podía comunicarles una verdad que se negaban a ver. La verdadera riqueza que gané esa noche fue la paz interior, fue la calma que sentí al alejarme de su toxicidad,
la certeza de que nunca más permitiría que su superficialidad definiera mi felicidad. Por eso doné el dinero del alquiler. No lo quería porque nunca se trató de eso. Se trataba de demostrarme a mí mismo que mi integridad valía más que cualquier cheque que ellos pudieran firmar, especialmente uno que, irónicamente, me habían pagado a mí. Lo que le sucedió a mi familia es una tragedia, pero es una que ellos mismos escribieron. Vivían en una prisión dorada, construida con los ladrillos de la apariencia y el mortero del miedo a lo que los demás pudieran pensar. Esa obsesión por el estatus los cegó. Les impidió ver lo que tenían justo enfrente: un hijo, un hermano. La mansión, para ellos, era el trofeo definitivo. Para mí era solo una propiedad, un activo en una cartera. Ellos veían paredes y estatus. Yo veía cimientos y una inversión. Y esa es la diferencia fundamental. Cuando vives para impresionar a los demás, te conviertes en un objeto en tu propia vida. Cuando vives para ti, eres el dueño de todo tu universo. El acto más poderoso que realicé no fue revelar que era el dueño de la mansión. Fue darme la vuelta y marcharme. Fue establecer un límite definitivo, una frontera que ellos nunca más podrían cruzar. Para cualquiera que esté atrapado en una dinámica familiar tóxica, quiero que escuchen esto con atención. A veces el acto de amor propio más grande es la distancia. Decir hasta aquí no es un acto de odio ni de venganza. Es una declaración de que tu salud mental, tu paz y tu dignidad no son negociables. No puedes obligar a la gente a cambiar, pero sí puedes negarte a participar en su disfunción. Cerrar esa puerta no fue el final de mi historia, fue el principio. Así que si alguna vez te han hecho sentir pequeño, invisible, o que no vales nada a las mismas personas que deberían construirte, quiero que sepas que su juicio es un espejo de sus propias limitaciones, no un reflejo de tu verdadero valor. Tú no eres su opinión, no eres sus expectativas fallidas. Eres la suma de tus decisiones, de tu resiliencia y de la bondad que eliges poner en el mundo a pesar de las heridas. El poder de ellos sobre ti dura solo mientras tú sigas buscando su aprobación. El día que dejes de buscarla, el día que te des la vuelta y camines hacia tu propia verdad, ese es el día en que te volverás invencible. Mi historia no es sobre una mansión, es sobre construir un hogar dentro de uno mismo. Es sobre aprender a ser tu propio refugio, tu propio defensor y tu propio validador. El verdadero lujo no es tener una casa de la que puedas echar a otros, sino tener una paz interior de la que nadie te pueda expulsar. Si algo de lo que he compartido hoy ha resonado contigo, si alguna vez has luchado por encontrar tu lugar en un mundo que intenta decirte quién debes ser, suscríbete a este canal, no solo para seguir mi historia, sino para ser parte de una comunidad donde entendemos que el verdadero valor no se mide por lo que tienes, sino por quién eliges ser.